Estoy ansiosa por ver a mi única hija vestida de novia, comenté a mi nieto. Él sonrió cruelmente. Abuela se volvió loca. Su boda fue ayer y decidió invitar solo a las personas importantes para ella. Al día siguiente, aparecí en su puerta con un notario público. Y una sorpresa. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Llevaba 62 años en este mundo, y jamás pensé que mi propio nieto me clavaría un puñal tan profundo en el corazón. Vincent estaba sentado en mi sala, con esa sonrisa que antes me derretía el alma, pero que ahora parecía tener algo siniestro. Había venido a visitarme, como hacía cada domingo, y yo estaba emocionada hablándole sobre el vestido que había comprado para el gran día. «Estoy tan ansiosa por ver a mi única hija vestida de novia», le dije, sacando el vestido azul marino del armario. Lo había elegido con tanto cuidado, pensando en cada detalle. Kiara siempre había sido exigente con la ropa, y yo quería estar perfecta para su día especial. Vincent me miró con esos ojos verdes que había heredado de su abuelo, mi difunto esposo. Por un momento vi algo extraño en su expresión, como si estuviera debatiéndose internamente. Luego, esa sonrisa cruel se extendió por su rostro de 17 años. «Abuela, ¿te volviste loca?» Las palabras salieron de su boca como balas. El casamiento de mamá fue ayer, y ella decidió invitar solo a las personas importantes para ella. El vestido se me resbaló de las manos. El mundo se detuvo. Sentí como si alguien hubiera vaciado todos mis pulmones de aire y el suelo bajo mis pies se hubiera convertido en arena movediza. «¿Qué dijiste?» Mi voz sonó como un susurro ronco. Vincent se recostó en el sofá, claramente disfrutando mi shock. «Sí, abuela, fue una ceremonia hermosa, muy elegante, muy exclusiva. Solo la gente que realmente importa». Hizo una pausa dramática. «Lástima que no estuvieras en esa lista». Las lágrimas comenzaron a brotar, pero había algo más que tristeza creciendo en mi pecho. Era una furia que no había sentido en décadas. ¿Cómo era posible que mi propia hija, la niña que había criado sola después de que su padre muriera, cuando ella tenía 15 años, me hubiera excluido del día más importante de su vida? «No puedes estar hablando en serio, Vincent». Mi voz temblaba. «Kiara jamás haría algo así. Debe haber algún malentendido». Vincent soltó una risa que me heló la sangre. «¿Malentendido? Abuela, mamá lleva meses planeando esto. Hasta mandó invitaciones súper elegantes. Papel con relieve dorado y todo. Obviamente tu nombre no estaba en ninguna». Me senté pesadamente en mi sillón favorito, el mismo donde había amamantado a Kiara tantos años atrás. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿En qué momento mi relación con mi hija se había deteriorado tanto que ella podía casarse sin siquiera decirme? Pero hablé con ella la semana pasada. Me dijo que estaba ocupada con los preparativos finales. Las palabras salían entrecortadas. Pensé que me llamaría con los detalles. «Oh, estaba ocupadísima». Vincent continuó con esa crueldad adolescente que ahora parecía calculada, no casual. El lugar era increíble, un salón en el centro, con vista al río. Debe haber costado una fortuna. Y el vestido. Dios mío, abuela, era como de princesa. Debe haber costado más de $5,000. Cada detalle era como otra puñalada. Mi hija había gastado más en un vestido de lo que yo ganaba en 3 meses con mi pensión. Y yo ni siquiera sabía que se había casado. «¿Cuánta gente había?», pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. «Unas 150 personas, creo. Toda gente muy elegante. El nuevo esposo tiene familia con mucho dinero, ¿sabes? Mamá dice que ahora va a poder vivir la vida que siempre mereció. La vida que siempre mereció. Como si la vida que habíamos construido juntas después de la muerte de su padre no hubiera valido nada. Como si todos esos años, trabajando doble turno para pagarle la universidad, no hubieran significado nada para ella. «Vincent», dije, tratando de mantener la voz firme, «¿por qué me estás contando esto de esta manera? ¿Por qué no me dijiste antes del casamiento?» Su expresión cambió ligeramente. Por un momento vi un destello de algo parecido a la culpa.
pero se desvaneció rápidamente. Mamá me dijo que no te dijera nada. Dijo que te pondrías muy dramática y que arruinarías todo. Se encogió de hombros como si estuviera hablando del clima. Supongo que pensó que era mejor así. Mi corazón se partió en 1000 pedazos, pero al mismo tiempo, algo oscuro y decidido comenzó a formarse en mi mente. Kiara había tomado una decisión. Había decidido que yo no era lo suficientemente importante para estar en su vida nueva. Muy bien. Yo también podía tomar decisiones. Me levanté del sillón con una calma que me sorprendió. Vincent, creo que es hora de que te vayas. ¿Abuela? Por primera vez desde que llegó, parecía genuinamente confundido. Que te vayas, ahora. Después de que Vincent se fue, me quedé sola en mi casa, rodeada de fotos de Kiara en cada etapa de su vida. Fotos de su graduación, de sus cumpleaños, de nuestras vacaciones juntas. En cada una de ellas yo estaba ahí, sonriendo, apoyándola, amándola incondicionalmente. Esa noche no dormí. Me quedé despierta toda la noche, y por primera vez en años, no era por preocupación o tristeza. Era por algo mucho más poderoso, la determinación. Al amanecer, ya sabía exactamente qué iba a hacer. A las 9 de la mañana del día siguiente, estaba parada frente a la puerta de la casa de Kiara. No era la misma casa modesta donde había vivido antes. Esta era una mansión en Beacon Hill, con jardines perfectamente cuidados y una entrada que gritaba dinero por todos lados. Aparentemente, su nuevo esposo tenía incluso más recursos de los que Vincent había insinuado. Toqué el timbre una vez, luego otra. Finalmente, la puerta se abrió, y ahí estaba mi hija. Llevaba una bata de seda color crema que probablemente costaba más que mi renta mensual, y su cabello estaba perfectamente arreglado a pesar de ser tan temprano. Cuando me vio, su expresión no mostró ni sorpresa ni culpa, solo una ligera irritación, como si fuera una vendedora molesta. «Mamá, ¿qué haces aquí tan temprano?» «¿Tan temprano?», repetí, sintiendo cómo la rabia de la noche anterior regresaba con fuerza. «¿Esa es tu primera pregunta después de casarte ayer sin decirme una palabra?» Kiara suspiró dramáticamente, como si yo fuera una niña haciendo una rabieta. «Entra. Pero tengo una cita para el almuerzo, así que no puedes quedarte mucho tiempo». Entré a la casa, e inmediatamente me sentí como una intrusa. Todo era blanco, dorado y perfecto. Nada personal, nada que recordara a la Kiara que yo había criado. Era como entrar al showroom de una revista de decoración. «Bonita casa», dije, mirando alrededor. «Muy diferente». «Gracias. Michael tiene muy buen gusto». Se acomodó en un sofá que probablemente costaba más que mi auto. «Bueno, mamá, ¿de qué querías hablar?» La frialdad en su voz me golpeó como una bofetada. Esta no era mi hija, o tal vez sí lo era, y yo había estado ciega todos estos años. ¿De qué quiero hablar? Mi voz subió una octava. «Kiara, me perdí tu boda. Tu boda. ¿Tienes alguna idea de lo que eso significa para mí?» Ella se examinó las uñas, que estaban perfectamente manicuradas en un rosa pálido. «Mira, mamá, entiendo que estés molesta, pero necesitas entender que esta fue una decisión muy deliberada». ¿Deliberada? Sí. Finalmente me miró directamente. Michael viene de una familia muy prestigiosa. Su padre es socio en uno de los bufetes de abogados más importantes de Boston. Su madre está en el consejo de 3 organizaciones benéficas diferentes. Estas son personas que se mueven en círculos muy específicos. Y tú no encajas en esos círculos, mamá. Lo dijo con la misma naturalidad con la que habría comentado el clima. Tu trabajo en la fábrica, tu casa en ese barrio, tu forma de ser. Michael y su familia tienen ciertas expectativas sobre el tipo de gente con la que se asocian. Sentí como si me hubieran abofeteado. ¿Mi forma de ser? No te ofendas, pero eres un poco dramática. Y tu ropa, tu manera de hablar. No es que esté mal, simplemente no es apropiada para el tipo de eventos a los que ahora voy a asistir. ¿Dramática? La palabra salió como un siseo. Kiara, te crié sola después de que tu padre murió. Trabajé 60 horas a la semana para pagarte la universidad.
Me quedé despierta contigo todas las noches cuando tenías pesadillas. ¿Y ahora soy demasiado dramática para estar en tu boda? Mamá, por favor, no hagas una escena. Se levantó del sofá y caminó hacia la ventana. Mira, entiendo que estés herida, pero necesitas ver el panorama completo. Este matrimonio me abre puertas que nunca pensé que tendría. Michael puede darme la vida que siempre quise. ¿Y qué hay de la vida que construimos juntas? ¿Eso no significó nada? Se dio vuelta para mirarme, y por un momento vi algo en sus ojos que me helaron la sangre. No era tristeza o arrepentimiento, era impaciencia, como si yo fuera un obstáculo que necesitaba remover. Mamá, esa vida. Era lo que teníamos que hacer por las circunstancias, pero ahora tengo opciones, y una de esas opciones es rodearme solo de personas que agreguen valor a mi nueva posición social. ¿Valor? La palabra me salió como un grito ahogado. Sí, valor. ¿Qué puedes aportarle a mi matrimonio, mamá? ¿A mi nueva vida? Seamos honestas. Trabajaste en una fábrica por 30 años, vives en una casa que está prácticamente cayéndose a pedazos y tu idea de un restaurante elegante es Olive Garden. Cada palabra era como una puñalada, pero lo que más me dolía era la facilidad con la que las decía. No había lucha interna, no había conflicto. Había tomado estas decisiones sobre mí, sobre nuestro vínculo, con la frialdad de alguien calculando los gastos del mes. Entonces, dije, mi voz sorprendentemente calmada, ¿esto es una ruptura permanente? ¿Ya no soy tu madre? No seas tan dramática, mamá. Seguimos siendo familia, simplemente. Necesito que entiendas que las cosas van a ser diferentes ahora, muy diferentes. ¿Diferentes cómo? Bueno, por ejemplo, probablemente no vamos a vernos tan seguido, y cuando lo hagamos va a tener que ser en lugares más apropiados, nada de que vengas aquí sin avisar, obviamente. Y definitivamente nada de apariciones en eventos sociales. ¿Y apariciones? Sentí como si estuviera hablando con una extraña. Kiara, soy tu madre, y yo soy la esposa de Michael Thornton ahora. Eso viene con responsabilidades y expectativas que tú no puedes entender. Tienes razón, dije, levantándome lentamente. No puedo entender cómo la hija que crié se convirtió en esto, en una mujer exitosa que sabe lo que quiere. Su voz tenía un tono desafiante, en alguien que puede desechar a las personas que la amaron cuando ya no le son útiles. Por primera vez en toda la conversación, vi un destello de algo parecido a la incomodidad en sus ojos, pero duró solo un segundo. Si así es como quieres verlo, es tu decisión, pero yo no voy a disculparme por querer una vida mejor. ¿Una vida mejor? Me dirigí hacia la puerta. Kiara, acabas de destruir la relación más importante de tu vida por dinero y estatus. ¿Realmente crees que eso es una vida mejor? Sí, respondió sin dudar. Definitivamente. Salí de esa casa con el corazón roto, pero también con algo que no había tenido en mucho tiempo: claridad absoluta. Mi hija había tomado su decisión. Había pesado el amor incondicional que yo le había dado toda su vida contra las ventajas sociales y económicas de su nuevo matrimonio, y había elegido lo segundo. Mientras caminaba hacia mi auto, saqué mi teléfono y marqué un número que había encontrado en las páginas amarillas esa mañana temprano. Oficina Legal de Harrison & Associates. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito hablar con un notario público. Es urgente. Era hora de que Kiara aprendiera que las decisiones tienen consecuencias. 3 días después del enfrentamiento más doloroso de mi vida, estaba nuevamente parada frente a la puerta de Kiara. Esta vez no estaba sola. El señor Harrison, un notario público de 60 años con cabello gris y una expresión seria, me acompañaba. Llevaba un maletín de cuero negro que contenía documentos que cambiarían todo para siempre. Kiara abrió la puerta con la misma expresión de irritación que había mostrado la vez anterior. Pero cuando vio al hombre trajeado a mi lado, su ceño se frunció con curiosidad. «Mamá, ¿qué es esto?» Su voz tenía un tono cauteloso que no había estado ahí en nuestro encuentro anterior. «¿Podemos pasar? Tenemos asuntos importantes que discutir».
Por primera vez desde que había comenzado toda esta pesadilla, vi un destello de incertidumbre en los ojos de mi hija. Nos dejó entrar, pero permaneció de pie cerca de la puerta, como si estuviera lista para echarnos en cualquier momento. Kiara, comencé, con una calma que había practicado durante 3 días. Te presento al señor Harrison. Es notario público y está aquí para presenciar algunos cambios importantes que necesito hacer. ¿Cambios? Ahora había una nota de alarma en su voz. ¿Qué tipo de cambios? El señor Harrison abrió su maletín y sacó varios documentos. Señorita, su madre me ha contratado para presenciar y notarizar alteraciones a su testamento, así como cambios en la titularidad de varios activos importantes. Vi cómo el color se desvanecía del rostro de Kiara. Sus ojos se movieron rápidamente entre el notario y yo, como si estuviera tratando de procesar lo que estaba escuchando. «Mamá, ¿de qué está hablando? Siéntate, Kiara». Mi voz era firme pero no cruel. «Es hora de que sepas exactamente qué significa descartar a tu familia». Se sentó lentamente en el sofá blanco, sus manos temblando ligeramente. Era la primera vez que la veía mostrar algún tipo de vulnerabilidad desde que había comenzado toda esta situación. «Durante 35 años, comencé, he estado ahorrando cada centavo que pude para asegurarme de que tuvieras un futuro seguro. La casa donde creciste, donde tu padre y yo planeamos envejecer juntos, siempre estuvo destinada a ser tuya. Mamá». No terminé. Levanté la mano. «Esa casa vale $250,000 ahora. No es una mansión como esta, pero es un hogar lleno de recuerdos de una familia que te amó incondicionalmente». El señor Harrison colocó el primer documento sobre la mesa de cristal. Este es el Nuevo Testamento de la señora Hilda Martínez. Como pueden ver, la casa familiar ya no será heredada por la señorita Kiara Martínez. ¿Qué? Kiara se inclinó hacia adelante, leyendo rápidamente las líneas del documento. «¿A quién se la vas a dejar?» «A la Fundación de Viviendas para Madres Solteras de Boston», respondí. «Familias que realmente necesitan un hogar, no gente que considera que las casas modestas están prácticamente cayéndose a pedazos». Kiara palideció aún más. «Mamá, esas fueron solo palabras. Estaba molesta, no hablaba en serio». «¿Ah, no?» Saqué mi teléfono y reproduje una grabación. Era su voz, clara como el cristal. «¿Qué puedes aportarle a mi matrimonio, mamá? ¿A mi nueva vida? Trabajaste en una fábrica por 30 años. Vives en una casa que está prácticamente cayéndose a pedazos. ¿Me grabaste?» Su voz subió una octava. «Sí, cada palabra cruel que dijiste». Guardé el teléfono. Quería estar segura de que no me estaba imaginando cómo mi propia hija me había descartado como basura. Las lágrimas comenzaron a formar en los ojos de Kiara, pero ya no me afectaban como antes. Durante 3 días había llorado todas las lágrimas que tenía. Ahora solo quedaba una determinación fría y clara. El señor Harrison colocó otro documento en la mesa. «Este es particularmente interesante. ¿Sabía usted, señorita, que su madre también tenía una póliza de seguro de vida por $500,000 con usted como beneficiaria?» ¿Tenía? Kiara miró el documento con horror creciente. «Ahora el beneficiario es Vincent», dije simplemente. «Al menos él tuvo la honestidad de decirme la verdad sobre tu boda, por cruel que fuera. Vincent es apenas un niño. Vincent es tu hijo. Y a diferencia de ti, él no ha pasado años planeando cómo deshacerse de mí cuando ya no le sea útil». Kiara se levantó bruscamente del sofá. «Mamá, esto es ridículo. Estás reaccionando de forma exagerada por una pelea tonta». «¿Una pelea tonta?» Mi voz se mantuvo peligrosamente calmada. «Kiara, tú no me invitaste a tu boda. No una pelea en el calor del momento, sino una decisión calculada que tomaste meses atrás. Me dijiste claramente que no agrego valor a tu nueva vida. Bueno, pues yo también puedo hacer cálculos». «¿Qué quieres decir?» El señor Harrison carraspeó. «Hay más documentos, señorita». Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz permanecía firme. «¿Sabías que tu padre tenía un hermano, Kiara? Tu tío Roberto, que murió hace 5 años sin hijos». «Vagamente», respondió confundida.
Me dejó todo a mí, su casa en Florida, sus inversiones, su cuenta de jubilación. En total, casi $700,000. Vi cómo sus ojos se abrían con shock. Durante estos años he estado administrando ese dinero, ahorrándolo para dártelo cuando estuvieras lista para comprar tu primera casa. Mamá. Su voz era apenas un susurro. Ese dinero también va para Vincent ahora, junto con mi propio fondo de jubilación. Kiara se tambaleó ligeramente. ¿Cuánto? ¿Cuánto dinero es en total? $1,200,000, respondió el señor Harrison, leyendo del documento. Será puesto en un fideicomiso para Vincent, administrado por la señora Martínez, hasta que él cumpla 25 años. $1,200,000, Kiara gritó. Mamá, eso es una fortuna. No puedes darle todo eso a Vincent. ¿Por qué no? Pregunté. Según tú, yo no tengo valor para aportar a tu vida. Claramente el dinero que he estado guardando para ti tampoco tiene valor. Eso no es lo que quise decir. Ah, ¿no? Porque dijiste muy claramente que necesitabas rodearte solo de personas que agregaran valor a tu nueva posición social. Bueno, pues ahora tienes lo que querías. Te has rodeado solo de personas que consideras valiosas. Kiara comenzó a caminar de un lado a otro, sus manos temblando. Mamá, por favor, piénsalo bien. Estás tomando decisiones permanentes basadas en un momento de enojo. ¿Un momento de enojo? Me levanté lentamente. Kiara, tú planificaste excluirme de tu boda durante meses. Le dijiste a Vincent que no me dijera nada. Contrataste a 150 personas para celebrar el día más importante de tu vida y deliberadamente me dejaste fuera. Eso no fue un momento de enojo, fue una declaración sobre el valor que tengo en tu vida. Puedes cambiar de opinión, dijo desesperadamente. Los testamentos se pueden modificar. Sí, asentí. Se pueden modificar, pero no voy a hacerlo. El señor Harrison comenzó a guardar los documentos en su maletín. Si no hay más preguntas, señorita, hemos terminado aquí. Kiara me miró con una expresión que no había visto desde que era una niña pequeña. Pánico puro. Mamá, por favor, sé que cometí un error, pero sigo siendo tu hija. No, dije, dirigiéndome hacia la puerta. Una hija no hace lo que tú me hiciste. Una hija no calcula fríamente el valor social de su madre y decide que no vale la pena tenerla en su vida. Pero te necesito. Me detuve en el umbral y me di vuelta para mirarla una última vez. ¿Me necesitas? ¿O necesitas mi dinero? No respondió, y esa fue toda la respuesta que necesitaba. Una semana después de la revelación del testamento, mi teléfono no paraba de sonar. Kiara había llamado 73 veces en 5 días. Había dejado mensajes de voz que iban desde súplicas desesperadas hasta amenazas apenas veladas. Pero había algo más que estaba por descubrir, algo que haría que todo lo que había hecho hasta ahora pareciera apenas el primer paso de un plan mucho más grande. Vincent vino a visitarme ese miércoles por la tarde. Se veía diferente, más nervioso, como si cargara con algún peso que no sabía cómo manejar. Se sentó en el mismo sofá donde me había destrozado el corazón una semana atrás, pero esta vez sus ojos evitaban los míos. Abuela, comenzó, con una voz que temblaba ligeramente. Necesito contarte algo importante. ¿Qué pasa, Vincent? Es sobre mamá y sobre papá. Se refería a su abuelo, mi difunto esposo. Hay algo que mamá nunca te dijo. Sentí un escalofrío bajando por mi columna vertebral. ¿Qué tipo de cosa? Vincent respiró profundamente. ¿Recuerdas cuando el abuelo murió? ¿Cómo mamá se hizo cargo de todos los papeles del seguro y la herencia? Sí, por supuesto. Yo estaba demasiado destrozada para manejar todo eso. Ella insistió en ayudarme. Bueno, Vincent se removió incómodamente. Había más dinero del que tú sabías. ¿Qué quieres decir? El abuelo tenía una cuenta de inversiones separada, una que había estado construyendo durante años sin decírtelo, porque quería que fuera una sorpresa para cuando se jubilaran juntos. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Vincent, ¿de qué estás hablando? Mamá encontró los documentos cuando estaba revisando todo. La cuenta tenía $400,000, abuela.
El abuelo la había estado alimentando con dinero de sus trabajos extras, las horas nocturnas en el almacén. El mundo comenzó a girar a mi alrededor. $400,000. Mamá nunca te lo dijo. Se quedó con el dinero y lo usó para la entrada de su primera casa, para pagar sus préstamos estudiantiles, para todo. Las palabras de Vincent parecían venir desde muy lejos. Mi esposo, mi querido Eduardo, había estado trabajando secretamente, ahorrando cada centavo extra para que pudiéramos tener una jubilación cómoda juntos. Y Kiara había robado ese sueño. ¿Cómo? ¿Cómo sabes todo esto? Mi voz era apenas un susurro. Encontré los documentos en su oficina cuando tenía 12 años. No entendía lo que significaban entonces, pero cuando crecí y empecé a hacer preguntas, ella me dijo que era mejor que tú no lo supieras, que te haría más daño saber que papá había guardado secretos. ¿Y tú le creíste? Vincent bajó la cabeza, avergonzado. Era mi mamá, abuela, y yo era solo un niño. Pero ahora, después de lo que te hizo con la boda, no puedo seguir callándome. Me levanté del sofá, temblando. No era solo por la traición del dinero, aunque eso era devastador. Era la realización de que Kiara había estado manipulándome durante años, tomando decisiones sobre mi vida sin mi conocimiento, controlando información que me pertenecía por derecho. ¿Hay algo más, Vincent?, pregunté, aunque no estaba segura de poder soportar más revelaciones. Sí, susurró. También hay algo sobre la cuenta de tío Roberto. ¿Qué pasa con ella? Mamá me hizo firmar algunos papeles el año pasado. Dijo que eran para impuestos, pero creo que me nombró como beneficiario de esa cuenta también, no solo del dinero que tú le vas a dejar. ¿Qué? Abuela, creo que mamá estaba planeando. Estaba planeando hacerte firmar documentos para transferir el dinero de tío Roberto a mi nombre, con ella como administradora hasta que yo cumpliera 21. La habitación se quedó en silencio absoluto. La magnitud de la traición de Kiara era más grande de lo que había imaginado. No solo me había excluido de su boda y me había insultado cruelmente, sino que había estado orquestando un plan para controlar todo mi dinero. Vincent, dije con una voz que no reconocía como mía, ¿tienes esos documentos? Sí, los traje conmigo. Sacó una carpeta de su mochila. Pensé que deberías verlos. Revisé los papeles con manos temblorosas. Ahí estaba todo. Formularios de transferencia de fideicomiso, documentos de tutela financiera, incluso un borrador de un Nuevo Testamento que me nombraba como incapacitada para manejar asuntos financieros complejos debido a la edad avanzada. ¿Incapacitada? Leí en voz alta. Tengo 62 años, no 92. Abuela, Vincent me tocó la mano suavemente. Hay algo más que necesitas saber. ¿Qué más puede haber? Mamá ha estado diciéndole a todo el mundo que tú estás empezando a tener problemas de memoria. A la familia, a los vecinos, incluso fue a hablar con tu médico. ¿Qué? La furia que sentí en ese momento era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. ¿Fue a hablar con el doctor Enríquez? Sí. Le dijo que estabas mostrando signos de confusión, que a veces te olvidabas de cosas importantes. Estaba construyendo un caso para demostrar que no eras competente para manejar tu propio dinero. Me senté pesadamente, la realización completa de la traición de Kiara golpeándome como una ola. No había sido solo el tema de la boda. Había sido un plan cuidadosamente orquestado para aislarme, controlar mi dinero y eventualmente hacerse cargo de todos mis activos. ¿Por qué me estás contando todo esto ahora, Vincent? Porque después de verte sufrir tanto por la boda, no pude seguir siendo parte de sus mentiras. ¿Y por qué? Se detuvo, luchando con las palabras. ¿Por qué qué? Porque ella me dijo que después de que consiguiera controlar tu dinero, probablemente tendríamos que ponerte en un hogar de ancianos. Dijo que sería lo mejor para ti, pero yo sabía que realmente era porque ya no te necesitaría más. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron. No lágrimas de tristeza esta vez, sino de una rabia pura y justificada. Mi propia hija había estado planeando robarme mi independencia, mi hogar, mi dignidad, todo por dinero. Vincent, dije, limpiándome los ojos,
¿Estarías dispuesto a testificar sobre todo esto si fuera necesario? ¿Testificar? ¿Ante un abogado o incluso ante un juez si llegara a eso? Vincent asintió firmemente. Sí, abuela. Es hora de que mamá pague por lo que ha estado haciendo. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando hacia la calle donde había crecido, donde había construido una vida con Eduardo, donde había criado a una hija que ahora me veía como nada más que una fuente de dinero para explotar. Vincent, dije sin darme vuelta, ¿sabes qué es lo más triste de todo esto? ¿Qué, abuela? Que si Kiara hubiera venido a mí honestamente, si me hubiera dicho que necesitaba ayuda financiera o que quería parte de su herencia temprano, yo probablemente se la habría dado, porque la amaba. ¿Y ahora? Me di vuelta para mirarlo, y por primera vez en días sonreí, pero no era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de alguien que finalmente había entendido completamente con quién estaba tratando. Ahora, Vincent, tu madre va a descubrir que dos pueden jugar este juego de manipulación. Y yo llevo muchos más años de experiencia. Era hora de hacer algunas llamadas. Kiara no era la única que podía planificar. El lunes por la mañana, exactamente 2 semanas después de descubrir que me había perdido la boda de mi propia hija, estaba sentada en la oficina del abogado más prestigioso de Boston. Margaret Sullivan tenía una reputación feroz en casos de fraude financiero y abuso de ancianos. Su oficina en el piso 32 de un rascacielos del centro financiero gritaba éxito y competencia. «Señora Martínez», dijo la abogada Sullivan, revisando los documentos que Vincent y yo habíamos traído. «Esto es uno de los casos más calculados de abuso financiero familiar que he visto en mis 25 años de carrera». Vincent estaba sentado a mi lado, nervioso pero determinado. Había insistido en acompañarme, diciendo que ya era hora de que alguien defendiera a su abuela. «¿Qué tan grave es la situación legalmente?», pregunté. «Muy grave. Su hija cometió fraude cuando se apropió de los $400,000 de la cuenta de inversiones de su esposo. Eso es robo, pura y simplemente. Además, los intentos de manipular su reputación médica para declararse incompetente constituyen abuso de ancianos bajo la ley de Massachusetts. ¿Y qué podemos hacer al respecto?». La abogada Sullivan sonrió, y no fue una sonrisa agradable. «Podemos hacer muchas cosas. Primero, vamos a presentar cargos criminales por fraude. Segundo, vamos a demandarla civilmente por los $400,000 más intereses compuestos durante los últimos 7 años. Eso serían aproximadamente $600,000 ahora». Vincent silbó bajito. «¿Mamá podría ir a la cárcel?». «El fraude de esta magnitud típicamente conlleva de 2 a 5 años de prisión», respondió la abogada, «especialmente cuando hay evidencia de premeditación y manipulación psicológica. Quiero que sepa», dije cuidadosamente, «que no estoy haciendo esto por venganza». «¿No?». La abogada Sullivan levantó una ceja. «No. Lo estoy haciendo porque mi hija necesita aprender que las acciones tienen consecuencias, y porque no puedo permitir que siga manipulando y lastimando a la gente». «¿Qué quiere decir?». Vincent se aclaró la garganta. «Abuela, hay algo más que no te he contado». Mi estómago se hundió. «¿Qué ahora?». «Mamá también ha estado manipulando a la familia de Michael, su nuevo esposo. Les ha estado contando historias sobre ti, pintándote como una madre tóxica y abusiva que arruinó su infancia». «¿Qué?». La palabra salió como un grito ahogado. «Les dijo que eras alcohólica, que la golpeabas, que la obligaste a trabajar desde los 14 años para mantener la casa. Básicamente, inventó toda una historia de abuso para explicar por qué no querías estar en su vida». La abogada Sullivan dejó su pluma. «¿Tiene alguna evidencia de estas calumnias?». Vincent sacó su teléfono. «Grabé una conversación que tuvo con la señora Thornton, la suegra de mamá, la semana pasada. Reprodujo la grabación. La voz de Kiara llenó la oficina. Mi madre fue terrible conmigo cuando era niña. Me pegaba con lo que tuviera a mano cuando no limpiaba la casa perfectamente. Y el alcohol. Margaret, no puedes imaginar lo que era vivir con una alcohólica. Tenía que esconder dinero para la comida porque ella se gastaba todo en vodka». Me quedé sin aliento. Cada palabra era una mentira,
una fabricación cruel diseñada para justificar su comportamiento y ganar simpatía. La grabación continuó. Por eso no pude invitarla a la boda. Sabes cómo son los alcohólicos, siempre causando escenas, arruinando momentos especiales. Michael y yo decidimos que era mejor mantenerla alejada. «Dios mío», susurré. «¿La señora Thornton le creyó?» «Completamente», respondió Vincent. «Y no solo eso. Mamá convenció a Michael de que le prestara $50,000 para terapia para lidiar con el trauma de su infancia abusiva». La abogada Sullivan tomó notas rápidamente. «Eso es difamación con daños financieros. Estamos viendo cargos adicionales». ¿$50,000? No podía creer lo que estaba escuchando. «Los usó para redecornar la casa y comprarse un auto nuevo», explicó Vincent. «Un BMW convertible color rosa. Dijo que se lo merecía después de todos los años de trauma». «Vincent», dijo la abogada Sullivan, «¿estarías dispuesto a testificar contra tu madre en la corte?» Vincent me miró, sus ojos llenos de determinación y tristeza. «Sí, no puedo seguir permitiendo que lastime a mi abuela o que mienta sobre ella». «Bien. Ahora, señora Martínez, hay algo más que deberíamos discutir. Con las evidencias que tenemos, podríamos forzar a su hija a devolver no solo los $400,000 originales, sino también buscar daños punitivos». «¿Qué significa eso?» «Significa que podríamos demandarla por el doble o incluso el triple del dinero robado. Estamos hablando de potencialmente $1,200,000. «Pero ella no tiene tanto dinero», protesté. «No, pero su nuevo esposo sí, y bajo las leyes de propiedad matrimonial de Massachusetts, él podría ser responsable por las deudas de ella». Vincent se enderezó. «¿Eso significa que Michael podría perder su dinero por las mentiras de mamá?» «Exactamente. Y cuando él descubra que su nueva esposa no solo es una ladrona, sino que también lo usó para obtener dinero bajo pretextos falsos». La abogada dejó la frase sin terminar, pero las implicaciones eran claras. «Su matrimonio no sobreviviría a eso», murmuré. «Probablemente no, especialmente cuando la familia Thornton descubra que todas las historias sobre usted fueron inventadas». Me quedé en silencio durante varios minutos, procesando toda la información. Kiara no había solo robado dinero y me había excluido de su vida. Había construido una red completa de mentiras y manipulaciones que se extendía hasta su nueva familia. «Señora Sullivan», dije finalmente, «quiero que proceda con todo. Los cargos criminales, la demanda civil, todo. ¿Está segura? Esto destruirá la vida de su hija». «Mi hija destruyó mi vida primero. Y más importante, está destruyendo las vidas de otras personas con sus mentiras. La familia Thornton merece saber la verdad sobre con quién se casó su hijo». «Muy bien, empezaremos los procedimientos mañana mismo». Mientras salíamos de la oficina, Vincent me tomó del brazo. «Abuela, ¿estás segura de esto? Una vez que esto comience, no hay vuelta atrás». «Vincent», dije, mirándolo directamente a los ojos, «tu madre tuvo muchas oportunidades de hacer lo correcto. Podría haber venido a mí honestamente. Podría haber pedido perdón después de la boda. Podría haber detenido las mentiras en cualquier momento. Pero en su lugar, duplicó sus apuestas y siguió mintiendo y robando. Lo sé, solo. Es mi mamá, ¿sabes? Y yo soy tu abuela, y merezco justicia». Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. No porque estuviera feliz de lastimar a Kiara, sino porque finalmente estaba tomando el control de mi propia vida. Ya no era la víctima silenciosa de las manipulaciones de mi hija. Al día siguiente, la abogada Sullivan me llamó temprano. «Señora Martínez, tengo noticias interesantes. Hablé con Michael Thornton anoche». «¿Ya le contó todo?» «Le conté lo suficiente. Él quiere reunirse con usted». «¿Conmigo? ¿Por qué?» Aparentemente, algunas cosas que su hija le había dicho nunca le cuadraron completamente. Sus historias sobre usted no coincidían con la mujer que Vincent describía cuando hablaba de su abuela. Michael quiere escuchar su versión de los hechos. «¿Y qué pasa con Kiara?» «Él no le ha dicho nada todavía, pero creo que su matrimonio está a punto de enfrentar su primera crisis real».
Colgué el teléfono con una sensación extraña en el pecho. No era felicidad exactamente, pero tampoco era tristeza. Era algo más parecido a alivio. Finalmente, la verdad iba a salir a la luz. 6 meses después de la reunión en la oficina de la abogada Sullivan, estaba sentada en mi pequeño apartamento nuevo, tomando café y leyendo el periódico matutino. Ya no vivía en la casa donde había criado a Kiara. La había vendido y me había mudado a un lugar más pequeño pero más tranquilo, en un barrio donde nadie conocía mi historia y donde podía empezar de nuevo. El timbre sonó exactamente a las 10 de la mañana. Era Vincent, como cada sábado durante los últimos meses, pero esta vez traía noticias. «Abuela», dijo, sentándose en el sofá con una expresión que mezclaba alivio y tristeza. «Los papeles del divorcio de mamá se finalizaron ayer. ¿Cómo está ella?» «No muy bien. Michael se quedó con la casa, por supuesto. Era de él antes del matrimonio. Y tuvo que devolverle los $50,000 que le había prestado para la supuesta terapia». «¿Y el dinero de tu abuelo?» El juez ordenó que devolviera los $400,000 completos más intereses. En total, $630,000. Vincent pausó. Tuvo que vender su BMW y empeñar casi todas sus joyas para conseguir el dinero. No sentía satisfacción al escuchar esto, pero tampoco sentía culpa. Kiara había tomado decisiones y ahora estaba viviendo las consecuencias. ¿Dónde está viviendo ahora? En un apartamento pequeño al otro lado de la ciudad. Está trabajando como recepcionista en una clínica dental. Vincent me miró cuidadosamente. Pregunta por ti constantemente. ¿Y qué le dices? Le digo la verdad, que estás bien, que estás en paz y que no quieres tener contacto con ella. Asentí. Era la verdad. Después de todo lo que había pasado, no tenía deseo de reconciliación. Algunos puentes, una vez quemados, no pueden ser reconstruidos. ¿Sabes qué es lo más extraño, Vincent?, dije, levantándome para servirle más café. ¿Qué? Que me siento más feliz ahora que en años. Antes, siempre estaba preocupada por Kiara, siempre tratando de entender por qué me trataba con tanta frialdad, siempre preguntándome qué había hecho mal como madre. Ahora sé que no hice nada malo. Simplemente crié a alguien que eligió ser cruel. Vincent asintió. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo esto? ¿Qué? Que ahora tengo una abuela que es realmente feliz. Antes, siempre parecías triste cuando mamá no estaba siendo amable contigo. Ahora, eres diferente, más fuerte. Tenía razón. Los últimos meses habían sido una revelación. Sin la presión constante de tratar de ganar el amor de Kiara, había redescubierto quién era realmente. Había empezado a tomar clases de pintura en el centro comunitario. Había hecho nuevas amigas. Había incluso empezado a salir ocasionalmente con Harold, un viudo dulce que conocí en la biblioteca. ¿Sabes qué hice ayer?, le pregunté a Vincent. ¿Qué? Fui a visitar la tumba de tu abuelo por primera vez desde que descubrí lo del dinero robado. ¿Cómo te sentiste? Le conté todo. Le dije que había recuperado el dinero que él había ahorrado para nosotros y que ahora está en una cuenta para ti. Le dije que había encontrado la paz. Me detuve, recordando la sensación de calma que había sentido en el cementerio. Y le pedí perdón. ¿Perdón por qué? Por haber criado a una hija que lo deshonró robando su último regalo para mí. Vincent se levantó y me abrazó. Abuela, tú no tienes la culpa de las decisiones de mamá. Lo sé, pero necesitaba decírselo. Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno perdido en nuestros pensamientos. Luego Vincent habló nuevamente. ¿Sabes qué me dijo mamá la última vez que hablé con ella? ¿Qué? Que ahora entiende por qué la sacaste del testamento. Dijo que si fuera ella, probablemente habría hecho lo mismo. ¿En serio? Sí. Creo que finalmente se está dando cuenta de lo que perdió. No solo el dinero, sino a nosotros, a la familia real. ¿Y cómo te sientes al respecto? Vincent suspiró. Triste por ella, pero no culpable. Ella eligió su camino y yo elegí el mío. Elegí quedarme contigo. Y yo estoy muy agradecida por eso.
Esa tarde, después de que Vincent se fuera, me senté en mi balcón pequeño pero soleado, mirando hacia el parque donde los niños jugaban y las familias hacían picnic. Era una vista simple, pero me llenaba de una paz que no había sentido en años. Mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Diga? ¿Señora Martínez? Habla Michael Thornton. Me enderecé en mi silla. No había hablado con él desde nuestro encuentro en la oficina de la abogada meses atrás. Hola, Michael. ¿Cómo está? Estoy bien, gracias. Llamaba porque quería que supiera que Kiara finalmente me contó la verdad sobre todo. ¿Sí? Sobre la boda, sobre el dinero de su padre, sobre las mentiras que me contó sobre usted. Todo. ¿Y cómo se siente al respecto? Furioso, traicionado, pero también aliviado de estar fuera de esa relación. Pausó. Señora Martínez, quiero que sepa que lamento profundamente haber creído esas historias sobre usted. Debería haber conocido a la mujer que había criado a Vincent antes de formar juicios. Michael, usted no tenía manera de saber que estaba mintiendo. Tal vez no, pero aún así me disculpo, y quiero que sepa algo más. ¿Qué? Kiara está viendo a un terapeuta ahora. Creo que finalmente está empezando a entender el daño que causó. No estoy diciendo que eso borre lo que hizo, pero pensé que le gustaría saber que está tratando de cambiar. Me alegra saber eso. Espero que encuentre la paz consigo misma. ¿Y usted? ¿Ha encontrado la paz? Miré alrededor de mi pequeño apartamento, lleno de plantas nuevas y libros que finalmente tenía tiempo para leer, con fotos de Vincent y yo sonriendo, sin una sola imagen de Kiara. Sí, dije con honestidad completa. Creo que sí. Me alegro. Usted se merece ser feliz. Después de colgar, me quedé sentada en silencio por un largo rato. No había victoria en lo que había pasado. No había sensación de venganza cumplida. Solo había una profunda, abarcadora sensación de libertad. Por primera vez en décadas, mi vida me pertenecía completamente a mí. No estaba definida por las expectativas o manipulaciones de Kiara. No estaba consumida por la necesidad de ganar su amor o aprobación. Era simplemente mía. Esa noche, antes de irme a dormir, saqué una foto que había guardado en mi mesa de noche. Era de Kiara cuando tenía 5 años, sonriendo mientras construíamos un castillo de arena en la playa. Por mucho tiempo había guardado esa foto esperando que algún día volviéramos a tener momentos así. Pero ahora entendía que esa niña en la foto había crecido y había elegido convertirse en alguien diferente. Y yo había elegido no permitir que esa persona me siguiera lastimando. Guardé la foto en una caja en el armario. No la tiré, porque esos recuerdos habían sido reales una vez. Pero tampoco la mantendría donde pudiera verla todos los días. Algunos capítulos de la vida simplemente tienen que cerrarse para que nuevos puedan comenzar. Y yo estaba lista para mi nuevo capítulo.